Suácatela. Odio a los negros como tú. Los odio. Recibe Secretaría de Seguridad Ciudadana carta de Jimena Pichel, lady racista. En la GAM, mamá da golpiza a su hija de 11 años porque se le hacía tarde para ir a la escuela. En el Edomex, detienen a madre y a padrastro que asesinaron y ocultaron el cuerpo de su hija de 2 años. Estados Unidos da prórroga a sanciones contra bancos mexicanos acusados de lavado. Tribunal Electoral ratifica sanción contra Cuauhtémoc Blanco por violencia política. Que formaban parte de esta escuela, de esta comunidad, ya no están con nosotros. Sus risas, su alegría, su curiosidad por aprender, quedaron interrumpidas de forma injusta y trágica. Y es nuestra responsabilidad como sociedad asegurar que ningún niño y ninguna niña vea sus sueños truncados por la violencia. A los alumnos y alumnas que hoy concluyen su ciclo escolar, les decimos: ustedes son la esperanza. Aprendan con el corazón, vivan con empatía y levante siempre la voz por lo justo. Que cada conocimiento que adquiera sea también una herramienta para construir un mundo mejor. Así recordaron a Meredith, Madeline y Carla, las niñas que fueron víctimas de feminicidio durante el fin de semana en Hermosillo, Sonora, por la pareja sentimental de su mamá, que también fue asesinada. Las tres estudiaban en la primaria Pedro Fructuoso Padilla, pero ayer habría sido la graduación de Meredith y de Madeline, las gemelas de 11 años. La escuela colocó 2 sillas vacías hasta el frente con sus fotos, con un ramo de flores, un peluche y un globo. Sus compañeros les dedicaron una ronda de aplausos. Mire, mientras que en Sonora estamos viendo esto que es una auténtica pesadilla y que las 3 pequeñas y su madre de alguna forma estuvieran vivas, aquí en la Ciudad de México vemos el tipo de acciones que le vamos a presentar. Esto sucedió en la alcaldía Gustavo Amadero. Una mujer loca, enfurecida, otra enferma de violencia, tiró y golpeó a su hija de 11 años. Un hombre intentó intervenir, pero su madre la seguía regañando y agrediendo. ¿Sabe por qué? Porque se les hacía tarde para ir a la escuela. Policías capitalinos ayudaron a la menor y detuvieron a la mujer. Imagínese, se le hacía tarde para ir a la escuela. Mejor que se le haga tarde, no que ya no pueda regresar como las pequeñitas de Sonora. Ahora otro caso de terror, otro caso macabro que forma parte de nuestra cruda realidad. Ayer fueron detenidos Brian Jesús y Alma Sofía, los presuntos asesinos de una niña de 2 años en Chimalhuacán, en el Estado de México. La menor era hija de esta mujer, la que está ingresando ahí, y el hombre era su padrastro. El 3 de julio, gracias a la denuncia de los abuelos maternos y el testimonio de la hermana de la pequeña que fue asesinada, el cuerpo fue encontrado, ¿saben dónde? En su propia casa, enterrado bajo un sillón. Tenía una herida en la cabeza hecha con un machete. Imagínense nada más este par de imbéciles, de neandertales. Los presuntos feminicidas fueron ingresados al penal de Nesa Bordo.
Y mire, vamos al incidente que se dio ayer entre México y El Salvador. ¿Cuál es el contexto? El pasado jueves, el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Mexicano detectó el ingreso de una avioneta tipo Cessna 210. Esta de El Salvador. Así fue grabada como lo ve en la pantalla. La nave fue asegurada en Tecomán, Colima, junto con 427 kilos de cocaína y se detuvo a 3 hombres de nacionalidad mexicana. La información fue confirmada durante la conferencia matutina del martes por el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch. En Tecomán, Colima, derivado de labores de vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano, personal del Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo detectó una aeronave procedente de El Salvador que transportaba 428 kilos de cocaína y fueron detenidas 3 personas. El costo de la droga es de 96 millones de pesos. Ayer, un día después de lo dicho en la conferencia matutina, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publicó un largo mensaje en X en donde aseguró que era falsa la información que había dado Omar García Harfuch sobre la avioneta que provenía de El Salvador. Detalló que fue Costa Rica quien reportó una traza sospechosa al noroeste de su territorio y los radares salvadoreños no registraron ningún contacto aéreo dentro de su espacio. Luego compartió una imagen y citó a la Fuerza de Tarea Interinstitucional Conjunta que monitorea el tráfico aéreo ilícito en la región, para aseverar que la ruta de la avioneta era claramente muy al sur de El Salvador y Nicaragua y jamás tocó territorio salvadoreño. Incluso publicó los nombres de los 3 mexicanos que fueron detenidos: el piloto Leonardo Alonso de Sinaloa, el copiloto José Adán de Chihuahua y Felipe Villa, originario de Michoacán, y finalizó: El Salvador no encubre criminales y tampoco permitiremos que intenten involucrarnos con operaciones que no nos corresponden ni nos pertenecen. Exigimos al gobierno de México una aclaración y rectificación inmediata y procedemos a llamar a nuestra embajadora en México a consulta. Ay, este señor, bueno, es lo mismo que Trump, nada más que del otro lado, nada más que más chiquito, muy chiquito. Anoche Omar García Harfuch le respondió al presidente Bukele. En X compartió esta imagen y explicó que el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo detectó el 3 de julio, una traza de interés a 200 kilómetros al sur de la altura de San Salvador, El Salvador. Como puede apreciarse en la gráfica, la nave también confirmó que los 3 detenidos son mexicanos y están siendo procesados por diversos delitos, y concluyó: reiteramos nuestro respeto y aprecio al pueblo de El Salvador. Pero ¿qué cree? Pasó media hora y Bukele le respondió el post a García Harfuch: señor secretario, con todo respeto, la información que usted comparte esta vez, si bien es real, omite señalar que no existe ningún indicio que la nave proviniera de El Salvador. Por el contrario, no se trataba de una nave salvadoreña ni contaba con tripulación salvadoreña, lo que nunca dijo el secretario, pero bueno. Añadió: podemos conceder el beneficio de la duda y entender que lo expresado en la conferencia de prensa pudo haber sido un malentendido, pero esperamos una aclaración más precisa. Debe de quedar absolutamente claro que no existe ni el más mínimo indicio de que esa nave haya partido de nuestro país. Ya siéntese, señor. Hablando de Omar García Harfuch, ayer Gerardo Fernández Noroña, quien el 31 de agosto, bendito Dios, va a dejar de ser oficialmente el presidente del Senado, aseguró que al interior del movimiento hay traiciones y puso como ejemplo a García Harfuch. Pero ¿sabe por qué? Porque no le contesta el teléfono. Fíjese nada más lo que dice el loquito, este dictador senatorial que ya perdió el piso. Está, pues ya sabe, mire, hay un dicho bien importante. Dice que para los inteligentes el poder los marea, pero los pentontos los vuelve locos. Ahorita le cuento del inserto del loquito este. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros, extendió 45 días más la fecha en que entrará en vigor las sanciones en contra de los bancos Cibanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. Dichas sanciones se iban a aplicar a partir del 21 de este mes. Sin embargo, con la modificación lo van a hacer hasta el próximo 4 de septiembre, fecha en que las instituciones no podrán llevar a cabo ciertas transferencias financieras en la Unión Americana. Las entidades financieras con sede en México se les impusieron estas medidas debido a que se detectó que algunas de sus operaciones representaron una preocupación por lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides. A ver,
Estados Unidos también, por otro lado, volvió a cerrar la importación de becerros procedentes de nuestro país luego de que se detectó un nuevo brote de gusano barrenador del ganado de Ixhuatlán de Madero en Veracruz, por lo que la reapertura de fronteras solo duró 2 días. Brooke Rollins, la secretaria de Agricultura de ese país, anunció el cierre inmediato de los puntos fronterizos para la importación de ganado y señaló que se trató de una pausa planificada para seguir con la cuarentena y atacar la plaga mortal en México. Por su parte, el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas destacó que aunque el brote se ubica a más de 500 kilómetros de la frontera, Estados Unidos mantiene su política de no regionalización, es decir, no distingue entre zonas libres y afectadas. Regresando a México, la presidenta Sheinbaum reconoció que la sequía y la incertidumbre económica global ha provocado una caída en el empleo. En su conferencia matutina señaló que dichos factores han impactado temporalmente el mercado laboral, aunque aseguró que ya se trabaja en la recuperación. Indicó que una vez que inicie la etapa más intensa de los proyectos más importantes de su administración, como la construcción de trenes de pasajeros y de carga, nuevas carreteras, programas de vivienda e infraestructura social, existirá una recuperación económica importante en el sector. Y se va a recuperar el empleo, tengo la certeza, porque estamos trabajando en ello y además el plan lo estamos desarrollando y estamos hablando con las empresas y evitando que pueda aumentar. Estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos y se va a recuperar. Hubo una parte vinculada con agricultura, que es estacional, pero además la sequía que afortunadamente está lloviendo en todo el país. Mira, ayer desde el atrio de la Basílica de Guadalupe, la mandataria federal encabezó la ceremonia conmemorativa del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego. La presidenta Sheinbaum dijo que cada arma entregada representa soltar el odio y darle una oportunidad al diálogo. Además, reconoció que es fundamental contar con policías profesionales, mejor inteligencia, tecnología, así como un óptimo sistema de justicia. Asimismo, consideró indispensable romper el ciclo de la violencia en los hogares y en las calles para que las familias y las personas se relacionen de distinta manera. Finalmente, destacó los resultados del programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, con el cual de enero a julio se destruyeron 2.135 armas entregadas de manera voluntaria. Y mire, dentro de los trabajos de coordinación entre México y Estados Unidos, los secretarios de la Defensa, el general Ricardo Trevilla, y de la Marina, el almirante Raimundo Pedro Morales, se reunieron con el general Gregory M. Guillot, el comandante del Comando Norte en los Estados Unidos. Esto fue en Colorado Springs. Durante la visita profundizaron en temas comunes como seguridad y defensa. Esto fue parte de lo que se vivió durante la ceremonia con la entonación de los himnos de ambos países. Es momento de ir a Guadalajara, ya lo sabe. Información importante durante la madrugada. Fernando Núñez, te saludo. Buenos días. ¿Qué tal, mi estimado Paco? Muy buenos días, qué gusto poder saludarte desde Guadalajara para darte a conocer algunos de los acontecimientos más importantes de esta guardia nocturna. Te cuento que en la colonia Quinta Catalina del municipio de Tonalá, durante esta madrugada se registró un violento acontecimiento luego de que sujetos armados que tripulaban, de acuerdo a la versión de testigos, al menos 3 vehículos, llegaran hasta una vivienda, preguntaran por un hombre en específico y acto seguido realizaran varias detonaciones de arma de fuego. Tras este acontecimiento, las autoridades fueron alertadas de lo que estaba pasando y es así que una importante movilización de elementos de la policía estatal se hicieron presentes justo en esta vivienda, localizando que la finca presentaba al menos 5 impactos de bala y justo sobre la calle se encontraron 6 casquillos percutidos. Tras este acontecimiento no hay personas lesionadas, únicamente daño al domicilio. Y decirte también, Paco, que justo cuando las autoridades llevaban a cabo las indagatorias pertinentes, se dieron cuenta que en la vía pública a unos cuantos metros se encontraba una motocicleta. Esta
con reporte de robo aparentemente abandonada, que también fue asegurada y que también es parte de la investigación correspondiente que lleva a cabo la Fiscalía del Estado de Jalisco. Pero también contarte sobre otro hecho que ocurre en el vecino municipio de San Pedro Tlaquepaque, justo en la colonia El Refugio. Una jovencita de aproximadamente 17 años de edad fue lesionada. Esta presentó una herida de arma de fuego en una de sus extremidades inferiores, a la altura de la rodilla, para ser más precisos. Tras este hecho, la menor de edad fue trasladada hasta un puesto de socorro cercano, la Cruz Roja Toluquilla, donde recibió la atención médica correspondiente bajo el resguardo de la autoridad competente. Dos versiones surgen de este hecho. La primera es que la menor se encontraba afuera del domicilio cuando se llevó a cabo un disparo y resultó lesionada, y la segunda apunta a que esta menor de edad se encontraba pues en una vivienda rentando aparentemente, y que algunos sujetos llegaron, la sacaron a la fuerza y le habrían disparado. Cualquiera que sea el caso, la Fiscalía del Estado de Jalisco ya investiga los hechos. Paco, la información más relevante de esta guardia nocturna. Mi reporte. El que te aprecio mucho. Gracias, mi querido Fernando. Bueno, aquí le dimos a conocer que un camión que transportaba 33 toneladas de concentrado de oro y plata fue robado cerca de Guadalajara cuando circulaba sobre la carretera Durango-Manzanillo. Al respecto, el grupo minero Basis, blanco de este atraco, interpuso la denuncia correspondiente. A través de un comunicado señaló que el robo no solo afecta a sus operaciones, sino a quienes dependen de sus actividades, por lo que colaboran de manera estrecha con las autoridades para esclarecer los hechos. En tanto, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, dijo que va a solicitar una investigación. A ver, eso deja más dudas que certezas, lo del camión. Y por lo tanto le he pedido a la Fiscalía del Estado iniciar una carpeta de investigación para poder llamar a la empresa y decirle, a ver, ven para acá. ¿Qué fue lo que denunciaste? ¿Qué fue lo que pasó? ¿En dónde dices que te robaron? Porque tanto la Guardia Nacional como la Secretaría de la Defensa, como nosotros, pues no tenemos reportes, no tenemos esa denuncia. Entonces vamos a llamar a la empresa para que lo aclare, porque esto está dejando muchas dudas y hace parecer otras cosas. Pues sí, la verdad es que está bastante extraño este asunto. Mientras circulaba sobre la carretera Tonalá-Pijijiapan en Chiapas, un camión que transportaba leche en polvo volcó la mañana de ayer a la altura de la comunidad de Tres Picos. De acuerdo con los primeros reportes, el chofer perdió el control de la unidad y se volteó impactando un mototaxi. El saldo del accidente, 3 personas lesionadas, entre ellas el chofer, quien fue atendido en el lugar, mientras que otras 2 fueron llevadas a un hospital. ¿Qué cree? Pues bueno, pobladores, automovilistas, pues acudieron al lugar para robar, ¿no? Porque esto de saquear no es el término, es robar. La mercancía que finalmente, pues bueno, se la llevaron, la unidad fue removida y llevada al corralón. De verdad que ya no entiendo, ¿no? Y después decimos que los políticos ratas y nosotros somos igual, oiga. Madre, ¿qué quieres? No sabe qué quieres. Sí, ya me di cuenta. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó este miércoles a través de la Oficialía de Partes que recibió el documento en el cual que fue entregado por el representante legal de Jimena Pichel, conocida como Lady Racista. La dependencia informó que continúa con el seguimiento y acompañamiento a las denuncias presentadas por el policía adscrito a la Subsecretaría de Control de Tránsito ante las autoridades competentes. Precisamente, la senadora de Morena, Cintia López Castro, presentó una iniciativa de ley ante la Comisión Permanente del Congreso para cancelar la visa a extranjeros racistas. Dicha propuesta busca reformar la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación y la ley de migración, con el objetivo de castigar o hasta expulsar del país a extranjeros que incurran en actos de discriminación en territorio nacional. También contempla que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación colabore con el Instituto Nacional de Migración cuando exista una denuncia cometida por una persona extranjera a fin de tomar medidas inmediatas. A ver, vamos a escuchar la muy brillante iniciativa de esta mujer.
He presentado esta iniciativa para reformar el artículo 83 de la Ley General para prevenir y erradicar la discriminación en México, para que el CONAPRED tenga que avisar forzosamente al Instituto Nacional de Migración cuando un extranjero haya cometido algún acto de discriminación. También se reforma el artículo 64 de la Ley General de Migración para que si algún extranjero comete algún acto de discriminación pueda ser cancelada su visa, su residencia temporal y también permanente. A los mexicanos se les respeta. Digo, le voy a decir una cosa. Yo no puedo estar de acuerdo con lo que hizo esta señora Lady Racista. La verdad es que me parece un acto asqueroso, por decirlo menos. Pero esto es un acto de oportunismo político, ¿no? ¿Usted qué opina? A mí me parece que lo que se tiene que hacer es cumplirse la ley, punto. Está sancionada la discriminación, que se cumpla la ley. Eso de andar expulsando extranjeros y cancelarles la visa, me parece un poquito ridículo y me parece también equipararnos con el loquito que tenemos del otro lado. Pero a ver, señora senadora, ¿a usted le parece lo que sucedió por allá en Sonora? No, ¿verdad? ¿A usted le parece la pequeñita de 2 años que encontraron enterrada debajo de un sillón porque la mataron su mamá y el padrastro? ¿Por qué no se ponen a trabajar en cosas importantes verdaderamente? El país tiene muchos retos, tiene muchas áreas de oportunidad. Algunos dirían de la oposición, está hecho un desmadre. Y usted sale con este acto de oportunismo para que le aplaudan. De verdad, pónganse a trabajar por cosas importantes. Tenemos una relación muy compleja con los Estados Unidos. Tenemos cosas de verdad que tenemos que resolver y usted, hay que cancelarles la visa para que le aplaudan. Bueno, mire, cambiando de tema, por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la resolución de la Sala Regional Especializada que declaró existente la violencia política en razón de género atribuida al entonces gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, en contra de una exdiputada federal quien denunció no haber sido invitada a las reuniones para la organización del desfile cívico-militar por el 211 aniversario del rompimiento del sitio de Cuautla. Además dijo que no se le permitió instalar un templete que ya se le había autorizado y se le negó el acceso al palco principal durante la celebración del evento mencionado. Por este motivo se ordenó inscribir al ahora diputado en el registro de personas sancionadas por violencia política de género por 1 año y 6 meses. Y hablando de extorsiones, autoridades de la Ciudad de México realizaron un operativo en el penal de Santa Marta, Catitla, que está en Iztapalapa. Aseguraron 16 celulares, 4 pantallas, un microondas, 7 controles de videojuegos y 15 bocinas, además de una navaja, más de 2,000 dosis de cocaína y marihuana. Cabe resaltar que los celulares fueron decomisados en un dormitorio que es ocupado por hombres ligados a la Unión Tepito. ¿Qué le parece? ¿No dicen por ahí? ¿Sabe qué puede entrar a un reclusorio? Lo que quepa por la aduana. En temas relacionados con la Unión Tepito, policías de la Ciudad de México detuvieron en la colonia Guerrero a Rommel N., uno de los líderes criminales de este grupo, y al cuñado de El Betito, que es uno de sus fundadores. Al momento de su captura les aseguraron bolsas con marihuana, cocaína, cristal y dinero en efectivo. Y en Jalisco ya son 223 bolsas con restos humanos localizadas en una zona del Camino de las Agujas al norte de Guadalajara. El hallazgo de la primera fosa se realizó en febrero, de donde se retiraron 169 bolsas con restos humanos. Colectivos de búsqueda de esta región regresaron al lugar a inicios de julio y desde entonces han extraído otras 54 bolsas. Además indicaron que las labores de búsqueda podrían extenderse por al menos 2 semanas más. Por su parte, la Comisión Nacional de Búsqueda se unió a las labores con ayuda de un dron multiespectral y hasta el momento han revisado 7.4 hectáreas en las que se detectaron más de 20 puntos de interés. Mi querida Nuri, buenos días. Muy buenos días, Paco, qué bueno que están con nosotros. Son 6:24 de la mañana y aquí les tenemos el estado del tiempo para los próximos 3 días en la Ciudad de México. Este jueves tenemos 50% de probabilidad de lluvia, 21 grados máxima, mínima 13, refrescó un poquito en la mañana. Para mañana 22 grados máxima, mínima 12 y el sábado prácticamente mismas condiciones, 23 grados máxima, mínima 13. Este fin de semana tendremos bastante lluvia y un poco de frío, así que hay que estar
prevenidos. Para Guadalajara este jueves 25 grados máxima, mínima 16. Viernes 25 grados máxima, mínima 16. Seguimos con probabilidad de lluvia también por allá. El sábado 27 grados máxima, mínima 16. Sube un poquito la temperatura máxima, pero de todas formas vamos a tener bastante lluvia por allá. Y vámonos ahora hasta el norte del país. Monterrey este jueves 33 grados máxima, mínima 22. Viernes prácticamente mismas condiciones. Sábado 34 grados máxima, mínima 23. Este día sí vamos a tener lluvia, así que hay que estar protegidos. Estas son las temperaturas para los próximos 3 días. Nosotros hacemos una pausa y seguimos con más información aquí en Imagen Noticias con Francisco Sea. En el polémico homicidio de Carlos Félix Díaz causó conmoción en México en los 90s. Se dice que antes de morir por un balazo en el pecho, alcanzó a acusar a su esposa Magdalena Jurado. Y aunque fue llevada a juicio y pese a todo, resultó absuelta. Un caso que marcó un cambio en la percepción de las mujeres ante la ley. En 1920, en la habitación 28 del lujoso Hotel Reforma, ubicado en el corazón de la Ciudad de México, se desató una tragedia que captó las primeras planas de los diarios nacionales. Carlos Félix Díaz, sobrino del expresidente Porfirio Díaz y una figura conocida en la política mexicana, fue encontrado con un disparo en el pecho. Magdalena Jurado disparó contra su esposo Carlos Félix Díaz, un par de balazos con un revólver calibre 28. Y bueno, pues Carlos Félix Díaz murió en el lugar, pero momentos antes de morir logró declarar brevemente y dijo que Magdalena había atentado contra él directamente. De acuerdo con testigos, la pareja forcejeaba. El administrador del hotel intervino, también resultó lesionado. Ella negó los hechos y aseguró que su esposo había intentado suicidarse. Carlos Félix Díaz, cuando estaba agonizando, todavía alcanzó a decir el nombre de su mamá y dijo que quería que la llamaran para despedirse. Sin embargo, eso ya no fue posible. A los pocos segundos, Carlos Félix Díaz perdió la vida, ¿no? Desde su detención, Magdalena Jurado sabía que venía lo peor por haber matado al sobrino del expresidente Porfirio Díaz. Magdalena Jurado fue detenida, fue puesta a disposición de la justicia y en sus diversas declaraciones, porque el juicio fue muy tormentoso y el juicio fue muy alargado, más de 2 años de juicio y de proceso contra Magdalena Jurado, y ella declaró que la relación con Carlos Félix Díaz era muy tormentosa. Su defensor, el famoso abogado Querido Moeno, la presentó ante el jurado como una mujer dolida por la pérdida de su amor. En abril de 1922, en el juicio final, Querido Moeno hizo que Magdalena Jurado se presentara vestida de negro, con un velo negro que la cubría también, y eso hizo parecerla de algún modo impactante para el jurado popular que estaba llevando el caso, y los jueces de algún modo tomaron relevancia de la vestimenta. Y logró que Magdalena Jurado fuera absuelta, dejando claro que México había cambiado y sus mujeres también. Salimos a las calles de la ciudad. Ricardo Vitela está en Reforma. Adelante, querido Ricardo. Estimado Paco, buenos días. Gusto saludarlos este jueves, una mañana fresca y clara. La vialidad o movilidad vehicular aquí en Reforma, desde la zona del Caballito para cruzar Avenida Hidalgo, y quienes van al norte de la ciudad, el eje 1 norte, el eje 2, un avance sin problemas. Se incrementa más quienes vienen ya del circuito interior, de la calzada de los Misterios, del eje 2 norte a este punto, y para continuar hacia el Caballito y hacia la avenida de los Insurgentes. La avenida Hidalgo no hay problemas a la circulación, y para la continuación hacia el amigo Tenochtitlan con dirección hacia el circuito interior. Paco, lo que tenemos de movilidad vehicular esta mañana aquí en la zona centro de la Ciudad de México. Te lo agradezco mucho, gracias, querido Ricardo. Un abrazo, muy buenos días. Dos de vuelta, Talo Mata, Talo, buenos días. ¿Cómo estás, Paco? Muy buenos días. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de estafas donde hay personas que trasladan animales
En este caso, ayer un sujeto que traía, fíjate, 9 cachorros, perritos pequeños y 9 crías de gato enjaulados, los tenía hacinados en estas cajas de traslado, y pues ahí en la calle 5 de Febrero, Francisco y Madero y Eje Central Lázaro Cárdenas, en el centro histórico de la Ciudad de México, los tenía estas jaulas en una camioneta, y obviamente tenía un frasco donde aparecía el letrero donaciones. Esto pues para que la gente se conduela, y aparentemente pues ese dinero iría destinado a la manutención de estos animalitos que finalmente estaban deshidratados, estaban maltratados, estaban golpeados, y podemos ver ahí en pantalla pues cómo los tenían en malas condiciones. Obviamente pues fue denunciado un sujeto de 39 años que estaba a cargo de estas especies, y finalmente lo que hicieron fue trasladar a este sujeto al juez cívico correspondiente de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, y obviamente también pues tanto los cachorritos como los gatitos fueron llevados a Vigilancia Animal, a la Brigada de Vigilancia Animal que se encuentra en la alcaldía Xochimilco para su resguardo y pues una posterior adopción. Quien quiera en algún momento levantar la mano y adoptar alguno de estos animalitos lo puede hacer, obviamente pues con las condiciones y los requisitos necesarios, Paco. Muy bien, muchísimas gracias, mi queridísimo Talo, y ojalá que sí mucha gente se reporte para estas adopciones. Hasta pronto, que estés muy bien, Paco, muy buen día. Igualmente. Vagón tras vagón, siempre teniendo cuidado cuando lleguemos al último vagón, mi querido Robert. Oigan, ¿qué está pasando en la limusina naranja? Les cuento que hay una demora de 6 minutos para la línea 1, 5 para la línea 2, 6 para la línea 3 y 5 minutos para la 4, la 5 y la 6. Con el resto de las líneas, le cuento que en el caso de la línea 7 tenemos una demora aproximada de unos 6 minutos, al igual que en la 8 y en la 9, así como 5 minutos para la 12 y la A y 6 minutos para la línea B. ¿Qué nos está preguntando la gente en redes sociales? Sabrán cómo va la línea 3, ya empezó con lentitud y dice el metro que no, que al contrario no presenta ninguna avería. Lo mismo nos preguntan para la línea 7 si todo el servicio es normal, y el metro contesta que se encuentra abierto ofreciendo servicio en todas sus estaciones. Así lo que nos cuenta la gente en redes sociales y también los datos que nos da el metro. Hasta aquí la información. Y miren, por otro lado, Mattel, en colaboración con la asociación Breakthrough T1D, anunció a la nueva muñeca Barbie. Esta cuenta con características de diabetes tipo 1. Esta muñeca incluye un monitor continuo de glucosa para controlar su nivel de azúcar en la sangre y una bomba de insulina en la cintura. Para esta edición especial de Barbie saldrán a la venta 3 modelos diferentes, de los cuales 2 están inspirados en defensoras de la diabetes tipo 1. Esta colaboración tiene el objetivo de dar visibilidad a la enfermedad entre niñas y niños y generar empatía e inclusión desde la infancia. Y miren, ayer en el Zócalo capitalino comenzaron ya a colocarse las figuras monumentales que formarán parte del espectacular video mapping Memoria Luminosa, creado para conmemorar los 700 años de la fundación de Tenochtitlán. De acuerdo con la jefa de gobierno, Clara Brugada, la exposición se realizará del 11 al 27 de julio, por lo que los preparativos para este gran festejo ya empiezan a tomar forma. Y miren, las bacterias del fondo marino del Golfo de México podrían ser clave para combatir la contaminación por hidrocarburos y plásticos en océanos y costas. Una investigación de la UNAM ya analiza estas bacterias, de las cuales cerca del 80% pueden degradar tanto hidrocarburos como plásticos. Los ensayos incluyen pruebas en laboratorio y al aire libre, con la esperanza de ofrecer una solución efectiva para limpiar playas afectadas por derrames de petróleo. Además, también se busca cambiar la percepción negativa sobre las bacterias, mostrando su potencial beneficioso. Y escuchen esto, México se ubica en el lugar número 14 como el país donde se consumen más sopas instantáneas a nivel global. Según el Laboratorio de Datos contra la Obesidad,
Los mexicanos, miren esta cifra, comen más de 4.5 millones de sopas al día. Además, este tipo de alimentos es popular entre niños y jóvenes de 8 a 18 años por su sabor, por el bajo costo, pero que incluye un alto nivel de sodio, azúcares, grasas, que si son consumidos de manera frecuente pueden ser dañinos para la salud, por supuesto. Así que mucho ojo con estos alimentos. Vámonos con mi querido Paco. Le tenemos un resumen de información. La entidad que gobierna la morenista Margarita González Arabia es considerado el estado más inseguro para vivir en México. Esto se refleja en el Índice de Paz de México 2025, donde el 90.1% de sus habitantes percibe inseguridad. Además, Morelos ocupa el tercer lugar en violencia a nivel nacional y ha experimentado un deterioro constante en la paz desde 2015. La presidenta Claudia Sheinbaum informó sobre el avance de la construcción de trenes de pasajeros, con diferentes etapas que incluyen desde la adquisición de trenes hasta la licitación de tramos y el inicio de obras. Se espera que la fase de construcción más intensa genere hasta 50,000 empleos. Andrés Layuz, de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, indicó que las licitaciones para vías y estaciones se lanzarán a finales de julio con un inicio de obras en septiembre. El secretario de Salud, David Kersenovich, aseguró que no habrá recortes presupuestales en el sector salud para 2026, aunque sí se reacondicionarán programas y se reforzará salud casa por casa. Respecto al abasto de medicamentos, indicó que se trabaja para garantizarlo en el segundo semestre de este año y que la compra consolidada bianual ya asegura los insumos para el próximo año. En graduación, maestros y compañeros rinden homenaje a las hermanas asesinadas en Sonora. En la GAM, mamá da golpiza a su hija de 11 años porque se le hacía tarde para ir a la escuela. En el Edomex, detienen a madre y a padrastro que asesinaron y ocultaron el cuerpo de su hija de 2 años. Harfuch responde a Bukele y confirma que detenidos en avioneta asegurada en Colima son mexicanos. De verdad que de este asunto duele hablar, encoge el corazón, da coraje, de verdad lastima. Así como se lo presentamos, recordaron a Meredith, Madeline y Carla, las niñas que fueron víctimas de feminicidio durante el fin de semana en Hermosillo, en Sonora, por la pareja sentimental de su mamá de 28 años, que también fue asesinada. Las tres estudiaban en la primaria Pedro Fructuoso Padilla, pero ayer habría sido la graduación de Meredith y de Madeline, las gemelas de 11 años. La escuela colocó 2 sillas vacías hasta el frente, con sus fotos, un ramo de flores, un peluche y un globo. Sus compañeros les dedicaron una ronda de aplausos. Mientras que en Sonora quisieran despertar de esta pesadilla y que las 3 pequeñas y su madre estuvieran vivas, aquí en la Ciudad de México vemos este tipo de cosas. Pasó en calles de la Gustavo Amadero. Una mujer jaló, tiró y golpeó a su hija de 11 años. Un hombre intentó intervenir, pero su madre la seguía regañando, la seguía agrediendo. ¿Sabe por qué? Porque se les hacía tarde para ir a la escuela. Llegaron las policías, detuvieron a la señora y ayudaron a la menor. Verdaderamente, a ver, estamos de verdad bien enfermos de violencia en este país.
pasamos a otro caso de terror impresionante que forma ya parte de nuestra cruda realidad. Ayer fueron detenidos Brian Jesús y Alma Sofía, los presuntos responsables del asesinato de una niña de 2 años allá en Chimalhuacán, en el Estado de México. La menor era hija de esta mujer que está viendo y el hombre era su padrastro. El 3 de julio, gracias a la denuncia de los abuelos maternos y el testimonio de la hermana de la pequeña que fue asesinada, escuche de verdad estos detalles que son verdaderamente macabros. Encontraron a la pequeñita enterrada debajo de un sillón en la casa donde vivían, con una herida de machete en la cabeza. Los presuntos feminicidas fueron ingresados al penal de Nezahualcóyotl. Mire, ya le adelantaba esta historia, ¿no? Y los dos extremos. Por un lado, una mujer que no puede, sin duda, defender a su propia hija y que participa en el homicidio. Y por otro lado, el caso de Lorena, una mujer que tuvo que luchar en contra del cáncer, cuidar la salud de su hijo adoptivo y al mismo tiempo enfrentar el abandono de su ahora ex esposo. Es hijo no biológico de vientre, pero es hijo de corazón. Ella es Lorena, quien hace 18 años adoptó a Rodrigo junto con su ex esposo, tras pasar por tratamientos in vitro y un cáncer que la dejó sin la posibilidad de ser mamá. Lorena asegura que aunque fue su expareja quien insistió en la adopción, cuando Rodrigo comenzó con problemas de salud a los 8 meses de edad, simplemente se fue. Nosotros recibimos a Ro el 7 de mayo. Y en noviembre, Rodrigo se puso muy mal con broncoespasmos y lo hospitalicé. Y en ese momento él fue cuando dijo, ¿sabes qué? Mientras él estaba en el hospital, yo ya no quiero esto, yo ya me voy. Lorena libró la batalla contra el cáncer, pero debió enfrentar sola las enfermedades de su hijo. Y a los 7 años le hicieron el primer estudio de genética, en donde descubrieron que tenía un síndrome que se llama XYY. Así fue como supo que Rodrigo tiene alteraciones en los cromosomas que le generan enfermedades como síndrome miopático, epilepsia, restricción respiratoria grave y afectación cardiovascular progresiva. Además, padece hipertensión pulmonar con agrandamiento de corazón. Entonces me dicen, si no te lo llevas a nivel mar, no va a llegar a fin de año. Nos venimos aquí a donde estamos viviendo ahorita, que es en Guerrero, en Troncones. Fue en su nuevo hogar donde Lorena conoció a Bernardo, su actual esposo, quien se ha convertido en un verdadero papá para Rodrigo. Lorena asegura que su exmarido, Antonio García Méndez, no se hace responsable de los gastos médicos, a pesar de que esto se incluyó en la sentencia de divorcio, según los documentos que exhibió Lorena a Imagen Noticias. Él sabe la condición de Rodrigo, no paga, no le interesa, y si él atendiera las necesidades de Rodrigo, porque por ley le corresponde, porque hay un convenio de divorcio, las cosas serían distintas. Lorena denuncia que Antonio García se esfumó por completo. Por esto, el 25 de junio, un juez ordenó al INE, IMSS, SAT y otras instituciones informar si cuentan con algún domicilio actualizado para poder notificarlo en una demanda de pensión alimenticia. A la par de su lucha legal, Lorena inició una campaña de recaudación de fondos, con la cual busca darle una mejor calidad de vida a su hijo, quien hoy ya tiene 18 años. He aprendido a vivir un día a la vez, a pensar, hoy está aquí, hoy me sonríe, hoy puedo abrazarlo y mañana Dios dirá. Qué historias, ¿no? Por un lado, una madre que lucha por un hijo adoptivo, ¿no? Y por el otro lado, una madre que le da exactamente igual que maten a su pequeñita de 2 años. Y yo creo que hay que honrar este tipo de historias, este tipo de trabajo. Si usted quiere ayudar a Lorena, a su hijo, con una donación, lo puede hacer a través de la Fundación GoFundMe. Como lo ve en pantalla, la causa se llama Rodrigo, un caso único a nivel mundial. Ahí Lorena pone todos los estudios que le han hecho a Rodrigo y los detalles también de su caso. Y ahí podemos ayudarle, por supuesto, pues a esta mujer excepcional.
Bueno, vamos con el incidente que se dio entre México y El Salvador. A ver, ¿cuál es el contexto? El pasado jueves, el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Mexicano detectó el ingreso de una avioneta tipo Cessna 210 procedente de El Salvador. Así fue grabada, como lo está viendo en pantalla. La nave fue asegurada en Tecomán, Colima, junto con 427 kilos de cocaína y se detuvo a 3 hombres de nacionalidad mexicana. La información la confirmaron durante la conferencia matutina del martes por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Lo dijo así. En Tecomán, Colima, derivado de labores de vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano, personal del Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo detectó una aeronave procedente de El Salvador que transportaba 428 kilos de cocaína y fueron detenidas 3 personas. El costo de la droga es de 96 millones de pesos. Ayer, un día después de lo dicho en la conferencia matutina, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se indignó. Publicó un larguísimo mensaje en X en donde aseguró que era falsa la información que había dado Omar García Harfuch sobre que la avioneta provenía de El Salvador. Detalló que fue de Costa Rica, que reportaron una traza sospechosa al noroeste de su territorio y los radares salvadoreños no registraron ningún contacto aéreo dentro de su espacio. Luego compartió una imagen y citó a la Fuerza de Tarea Interinstitucional Conjunta que monitorea el tráfico aéreo ilícito en la región para aseverar que la ruta de la avioneta era claramente muy al sur del Salvador y Nicaragua y jamás tocó territorio salvadoreño. Incluso publicó los nombres de los 3 mexicanos que fueron detenidos: el piloto Leonardo Alonso de Sinaloa, el copiloto José Adán de Chihuahua y Felipe Villa de Michoacán. Finalizó: El Salvador no encubre criminales y tampoco permitiremos que intenten involucrarnos con operaciones que no nos corresponden ni nos pertenecen. Exigimos al gobierno de México una aclaración y rectificación inmediata. Procederemos a llamar a nuestra embajadora en México a consulta. Esto es un término diplomático cuando alguien hace berrinche como el señor Nayib Bukele, que no está acostumbrado a que nadie le lleve la contra porque es un megalómano total y absoluto. Pero mire, anoche García Harfuch le respondió al presidente Bukele. En X compartió esta imagen y explicó que el Centro Nacional de Vigilancia, Protección del Espacio Aéreo, detectó una traza el 3 de julio de interés, esto a 200 kilómetros al sur, a la altura de San Salvador de El Salvador, como se puede apreciar en la gráfica de la aeronave. También confirmó que los 3 mexicanos que se detuvieron son mexicanos y que están siendo procesados por diversos delitos. Concluyó: reiteramos nuestro respeto y aprecio al pueblo de El Salvador. Eso no le fue suficiente al megalómano. ¿Y qué cree? Pues pasando media hora, dice: señor secretario, con todo respeto, la información que usted comparte esta vez, si bien es real, omite señalar que no existe ningún indicio de que la nave proviniera de El Salvador. Por el contrario, no se trataba de una nave salvadoreña ni contaba con tripulación salvadoreña, cosa que nunca dijo el secretario, ¿no? Podemos conceder el beneficio de la duda y entender que lo expresado en la conferencia pudo haber sido un malentendido, pero esperamos una aclaración más precisa. Debe de quedar absolutamente claro que no existe ni el más mínimo indicio de que esa nave haya partido de nuestro país. Ya siéntese, señor Bukele. No, este hombre que verdaderamente es un tipo muy complicado, que ha metido a su país, usted nada más imagine, la economía de México es 54 veces más grande que la del Salvador. La del Salvador sería más o menos del tamaño de la de Jalisco, de la de Puebla, de cualquiera de esos 2 estados. No, este hombre se acuerda que quiso que el Bitcoin fuera la moneda oficial del Salvador. Ha perdido su país 120 millones de dólares por la broma del señor. Entonces, oiga, tranquilícese, sí, ok, perdón, ya, todos le pedimos perdón, todos, si quiere, todos 130 millones de mexicanos, al ratito le pedimos una disculpa. Este hombre que verdaderamente, acuérdese que canceló la Suprema Corte en el Congreso y bueno, la Suprema Corte hizo que lo pudieran reelegir, aunque la Constitución salvadoreña dice lo contrario. El Congreso lo llenó de policías, se acuerda que también detuvo ahí algunos diputados. Es un dictador chiquito, pero bueno, ya sabe que se les va el asunto. Mire, hablando de Omar García Harfuch, otra vez Fernández Noroña, quien gracias al Señor que nos ampara, el 31 de agosto dejará de ser oficialmente el presidente del Senado, pero aseguró que al interior del movimiento hay traiciones y puso como ejemplo a García Harfuch. ¿Sabe por qué? Porque no le contesta el teléfono. Le digo que este tipo no, se subió en un ladrillo y ya se mareó. Acuérdese el asunto, ese dicho del poder que es tan cierto, ¿no? Dice que el poder a los inteligentes los marea, pero a los pentontos los vuelve locos. Escuche. Cuando inclusive compañeros con los que yo he sido solidario
A la primera, suácatelas, te dan la puñalada trapera por la espalda. Por ejemplo, o sea, García Harfuch está haciendo un buen trabajo. No es menos cierto que desde que es secretario de Seguridad Pública es inaccesible. No es menos cierto. O sea, no. O sea, te dice, no, sí, háblame cuando aquí nos vemos y tal, pero... Señor Noroña, hay gente que trabaja. Usted tiene mucho tiempo libre. Por eso tiene que estar ahí. Contéstame. García Harfuch tiene un chorro de trabajo y me consta. Y tarda mucho tiempo en contestar las llamadas. De verdad, ¿cómo puede hacer estas declaraciones? ¿No? ¿Traiciones? Traiciones que usted haya mandado la reforma del nepotismo hasta el 2030 y no el 2027. Traiciones que no haya listado cuando tenía que ser la reforma que ahora se pasó en contra de la extorsión. Esas son más traiciones que no le contesten el teléfono. Ya se volvió usted loquito. De ser de verdad luchador social, ahora ya es el dictador bananero del Senado, que si no le contestan el teléfono es traición. Viejo loco. Bueno, Nuri, adelante. Muchas gracias, Paco. Bueno, pues les cuento cómo va a estar el clima para este jueves, porque en el noroeste de México habrá muchas nubes cargadas de agua, ya que se esperan lluvias muy fuertes con truenos, viento fuerte y hasta granizo en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit. También lloverá un poquito en Baja California y Baja California Sur, así que si vives por allá, por favor no olvides llevar tu impermeable antes de salir de casa. Y en otras partes del país, como el centro, norte y sur, habrá lluvias fuertes y chubascos, gracias a varios sistemas que se están juntando, canales de baja presión, una circulación en lo alto del cielo y la onda tropical número 10 en el sureste, como en Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Por eso es que también se esperan lluvias con rayos, truenos y viento, porque otra onda tropical, la número 11 que se está acercando, se acerca justamente por la península. Estas lluvias pueden causar charcos grandes, deslaves y ríos crecidos, así que hay que tener cuidado y seguir las indicaciones de los expertos. Y aunque llueva en muchos lados, en Baja California, Sonora y Chihuahua, siguen sufriendo por el calorón. Allá tienen temperaturas de más de 45 grados y en otros estados como Michoacán, Tabasco y Yucatán también se sentirán muchas temperaturas altas, entre 35 y 40 grados. Así que no olvides tomar mucha agua y llevarte tu botella a todos lados. Además, habrá vientos fuertes en varios estados y olas grandes en las playas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Así que si tienes planes de estar cerca del mar para este fin de semana, no te acerques mucho al agua. Y bueno, pues ya saben que antes de terminar les tengo la frase meteorológica del día. Escuchen muy bien. Que el viento te lleve lejos, pero que tu corazón siempre sepa a dónde regresar. Espero que les haya gustado esta frase, chicos. Coméntenme en redes sociales. Nosotros hacemos una pausa y tenemos más información. Regresamos. Mire, bajo la justificación de permitir un trabajo más eficiente en contra de los grupos criminales y que México disminuyera la dependencia de Estados Unidos en labores de inteligencia, en el 2011 el gobierno mexicano incluyó en su estrategia el software espía Pegasus, elaborado por la empresa israelí NSO Group. El diario estadounidense The New York Times aseguró que México gastó más de $60 millones en este spyware, que es diseñado para acceder sin autorización a sistemas informáticos, así como equipos celulares. ¿Cuál es la forma más común? Te hacen una serie de mensajes muy bien hechos hacia ti, incluso te mandan mensajes que tienen que ver con tus propios amigos, pero te los mandan de una forma muy extraña, te los mandan a los mensajes, no al WhatsApp, sino te lo mandan a los mensajes, porque es la forma más fácil de acceder a toda la operación de tu teléfono. Y sí, es nada más un clic. Hay cosas todavía más sofisticadas. Por ejemplo, han puesto ahora ya códigos QR regularmente de los menús de algunos restaurantes, que le das el capturón y paz. Entonces es un asunto muy, muy complicado. Y pues bueno, ha habido una acusación por parte de Israel a Peña Nieto de que él recibió un soborno para seguir con este software. Yo no sé ustedes qué opinen, si esto se acabó el pacto con el expresidente o qué es lo que pasó. No, yo digo, lo dijo ayer la presidenta muy claro, ¿no? Que no hay pacto con nadie. Son temas graves para el presidente Peña, porque, bueno, grave sí es cierto y grave si no es cierto, ¿no? Porque la acusación hacia el presidente, y él lo dijo claramente, él nunca intervino en ningún tema que tuviera que ver con alguna autorización de cualquier tema hacia la seguridad, y creo que
pues como lo dijo el fiscal, ¿no? Hay que llegar a las últimas consecuencias. ¿De quién dependía esa contratación? Yo creo que de Gobernación, ¿no? O porque hay, bueno, CISEN, la Secretaría de la Defensa. École. ¿Sí? No, a ver, digo, a mí me parece que tiene varias aristas el tema. La primera es, en política no hay casualidades, ¿no? Hay que decirlo tal cual. Creo que me parece extraño, pues, que en el momento en el que se haga una entrevista, ciertos comentarios, de repente se arrecien los ataques a una persona. Yo para nada soy defensor de ese gobierno, fui crítico frontal, pero soy una persona justa, pues, ¿no? Y no puedo decir, no veo eso, pues claro que lo veo. Dicho eso, en el caso de Pegasus en particular, a mí en lo personal me tocó padecerlo, vivirlo. O sea, en la época nosotros estábamos en la dirigencia, éramos críticos frontales del gobierno y la verdad es que a todos nos traían con intentos y en algunos casos con éxitos de intervención. En efecto, eran los mensajes. En aquella ocasión, algunas agrupaciones de la sociedad civil nos ayudaban a detectar a ver si había sido infectado y demás. Y pues yo, la verdad es que siempre asumimos que estábamos siendo espiados. Después aparece incluso mi nombre en una lista, personalmente, ¿no? Entonces, sé bien de lo que estoy hablando, me parece un abuso del Estado. Y si alguien abusó, tiene que haber consecuencias. Punto, tan. Ahora, el tema es que el Estado mexicano continúa usando el software. O sea, Pegasus lo usaron, sí, en el gobierno del PRI y en el gobierno de Morena. O sea, ¿siguen espiándolos? Completamente. En el sexenio anterior hay reportajes igual que en ese sexenio en donde dicen Sedena tiene las licencias. Pero entonces, ¿de qué sirve que la discusión del debate pasado? Pues sí. Y luego cambiaron, entiendo, de empresa y se llama distinto, Galileo o algo así. Pero el Estado tiene eso. Yo te digo lo siguiente, el Estado mexicano tiene que tener herramientas para, en caso de un proceso penal o una investigación para el crimen organizado, poder hacer incluso intervenciones, sí. Sí, es el deber ser, ¿no? ¿Cuál es el problema y la lucha desde entonces y que sigue vigente ahorita? Que no hay rendición de cuentas. Es imposible que sepamos en qué usaron las licencias en el gobierno del PRI y en el gobierno de Morena. Entonces, no hay manera, no hay rendición de cuentas. Ellos la usan como quieran, no le tienen que explicar a nadie. Ese es el ejemplo perfecto de que hacen falta controles de autorización judicial, controles administrativos e incluso legislativos, en donde ya habiendo pasado la investigación, tengo que reportar, porque lo que hacen los gobiernos es abusar. Entonces, en resumen, si alguien en el pasado abusó, que tenga consecuencias, y si alguien en el presente está abusando, que tenga consecuencias. ¿Nos están espiando el gobierno? Mira, es claro, y qué bueno que Damián lo acepta, porque la discusión de la semana pasada fue en este sentido, ¿no? Hoy, en este gobierno, si no hay orden de un Ministerio Público o de alguien judicial, pues no hay intervención, ¿no? Y en ese sentido está clarísimo el artículo. También estaba cuando gobernaba Peña, estaba el artículo vigente, y también cuando gobernaba López Obrador. Y la discusión de la semana pasada, entonces, por cierto, dile a tu presidente que ya renuncie, ¿no? Hoy son 7 días que dijo que al contrario, prometió que iba a renunciar si no se comprobó, hombre. El artículo dice claramente que no requiere autorización judicial, pero no estamos hablando de intervenciones. Eso se refiere a localización, pero está documentado que sí hicieron ese cambio. Pero bueno, perdón. A ver, hoy podemos saber para quién están usando las licencias de intervenciones telefónicas. ¿Es un dato público? No. ¿Es ciertamente está vigente? ¿Tienen hoy herramienta y licencias? Sí. No sé si se llama Pegasus, Galileo, como quieran, pero hoy tienen contratados, sí. Eso sería totalmente ilegal. Legal. ¿Legal tenerlo? No, ilegal. Ilegal, ¿no? Sí. Pero tener una herramienta no es ilegal. Usarla contra alguien de forma ilegal, sin autorización judicial es ilegal. ¿Y quién lo puede supervisar? ¿La autorización? Nadie, al día de hoy. Ese es el problema. Se supone que un juez, pero no lo hacen. Es entrar en el mismo debate de la semana pasada, ¿no? Es que no hay rendición de cuentas, Cuauhtémoc, es lo único. Yo no me opongo a que la puedan usar contra un criminal. Pero tiene que haber un esquema en donde haya rendición para saber de cuentas. si el que está cometiendo es criminal o no.
Es que solo la puedes hacer si tienes una investigación abierta y si hay indicios de que una persona, tienes que justificar que tú estabas investigando o a un narcotraficante o a una persona de trata o a una persona. Entonces, en ese marco te doy una autorización para que lo hagas. Lo que no puedes hacer es espiar a todo mundo. Y luego, perdón, discúlpame, güey, no tenía nada que ver contigo. No, pues espérate. Pero por eso son estas 3 leyes, ¿no? En las cuales ahí se va a ir viendo la forma en cómo estamos investigando. Y hoy tan ha funcionado que ha habido reducción en muchos índices de criminalidad. ¿Qué ha funcionado? Pues, la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia, ¿no? Bueno, yo difiero completamente. Otra vez, parte de que no hay rendición de cuentas. Agarran y dicen, miren, reduje 20% el homicidio, pero al mismo tiempo aumenté de 25 desaparecidos diarios a 40. Ah, caray, pues es el juego de las manzanas. Para eso es esta transparencia de las leyes de seguridad, para llegar a esa conclusión. Fíjate que lo que se encontró un hallazgo, una organización civil, en el estado de Morelos, salen y dicen, igualito que aquí a nivel nacional, redujimos 30 y tanto % los homicidios dolosos. No, pues bravo, pero aumentamos 78% los homicidios culposos. Híjole, pues es que me quieres ver la cara de tonto o qué. Tiene que haber rendición de cuentas. Un órgano técnico transparente y que digan, miren, aquí están toda la información, saquen sus conclusiones. Porque no se trata del juego de las sillas, no se trata de manipular cifras, se trata de pacificar el país. Entonces, regresando al tema, ¿abusan los gobiernos? Sí, han abusado de todos los colores. De todos los colores. Han espiado, han vigilado ilegalmente. Hay que acabar con eso, hombre. Fortalezcamos a los policías de verdad, investigadores, que hagan todo en el marco de la ley. Yo soy duro contra la delincuencia. Lo que no estoy de acuerdo es que el gobierno trate a ciudadanos de bien como delincuentes. No creo que haya diferencia. Desde tu punto de vista, pero bueno, la estrategia de seguridad hoy está funcionando, ¿no? Por eso se modificaron estas 3 leyes, los 2 códigos. Y hoy pues, vamos a ver el avance que tenemos en los próximos años. Hoy hay decomisos, hay también reducción de delincuencia, aunque te rías también. El decomiso del huachicol sí fue muy importante, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué me recuerda? Pues las puestas en escena de ese secretario de Seguridad Pública que tanto critican. Es que traen la escuela, pues, o sea, es pum, pum. Yo leí ayer... La escuela de García Luna, sí, porque ahí se formó el titular hoy responsable, que no tiene nada de malo, Yo, de veras, de hecho, me gusta su planteamiento, pero este modito de te presento acá, te presento acá, ¿tú estás diciendo que no hay resultados en la estrategia? ¿No hay disminución de la violencia en México? No. Sin duda Los decomisos... Qué bueno. Nomás, yo quisiera que desarticularan las bandas. ¿De dónde salió ese huachicol? Pero es poco a poco. Digo, bueno, hoy la estrategia... Déjame decirte la estrategia de seguridad está funcionando. No. Claro que sí. Hay más violencia, hay más desapariciones. No hay decomisos de huachicol, no hay decomisos de laboratorios. Como los ha habido en la historia. No hay captura de delincuentes. Bueno, para ti, ¿qué es eso? ¿No hay un resultado? Para mí un resultado es que baje la violencia. Hoy no ha bajado la violencia. No, en los datos no. Reduciendo el presupuesto del huachicol, que se utilizaba ese presupuesto para delincuencia, hoy se está reduciendo. ¿Dónde están los responsables? O sea, de la noche vamos 8 meses de gobierno. Sí, ustedes son los que están diciendo, yo no les estoy diciendo que ya en estos meses debió haber dado resultados. Ustedes están diciendo que ya es una maravilla. No. Yo volteo. Que hay resultados. No, dicen, disminuimos tal. Yo estoy diciendo un dato evidente. Oye, tengo ojos, sé leer. Me estás diciendo que bajó aquí, pero subiste acá inexplicablemente. Por Dios, dime que bajó todo. Ahora, en el tema de huachicol, qué bueno que los estén atacando. De la noche a la mañana, pero déjame hacerte algo. Entonces no digan que ya tienen la disminución. Es que hay resultados. No. Bueno, segundo, yo nomás, déjame retomar algo que dijo un medio de comunicación afín a Morena. Dice, qué curioso, tantos decomisos y ni un capo agarrado, ¿no? ¿Cómo no? O sea, ¿dónde están los responsables del huachicol? Porque eso lo hacen junto con gente dentro de Pemex. Eso lo hicieron con protección de gente de Hacienda y demás. No estoy diciendo titular, estoy diciendo, para hacer esas importaciones ilegales, ese manejo y demás, tiene que estar metido gente de Pemex y del tema aduanero, digamos, ¿no? ¿Dónde están? Pues desarticulen las redes, porque no pueden estar haciendo todo ese tráfico lo que sin pasó que haya ayer, responsables. en Saltillo, Sí, lo
encontraron abandonados unos tanques. No. Y los 139 camiones, tractocamiones que tuvieron, ¡Felicidades! que precisamente viene de una empresa del exgobernador de Baja California. Sí, como los tanques que estaban con el senador de Morena en Baja California, ¿verdad? Es responsable ese senador porque estaban en la administración, terreno. En la administración de Andrés Manuel se redujeron de 1,000 permisos de importación, se quedaron 52. Fíjate que en la administración de Andrés Manuel dijeron que ya no existía el huachicol. Y resulta ser que ahorita encontraron el lugar más grande. De 80,000 barriles se redujo a 5,000. Todo ese dinero que se utilizaba para el narcotráfico hoy se redujo. Hoy Estados Unidos ha detectado el huachicol fiscal. Para ti no hay nada bueno. No, claro que sí. Un cambio de estrategia. O sea, tú quisieras que todo ya mañana hoy fuera Disneylandia y todo se resuelve. Lo que estoy diciendo, yo aprendo la tele y veo la mañanera. Y yo los veo que se presentan y dicen, mexicanos, redujimos 30% los homicidios. Yo digo, oye, me encantaría que fuera real. Volteo y veo cómo está el país y digo, oye, esto no es real. Y luego me meto porque sé leer y veo los datos y digo, oye, me estás manipulando y me da coraje. Me da coraje que hayan aumentado de 25. Te da coraje que haya resultados. No, explícame cómo. Hace 8 meses había 25 desaparecidos diarios y hoy hay 40. Explícame en un sentido lógico. Que no me diga que es porque incrementó la violencia. No hay explicación. Y cuando yo volteo y veo que en la Ciudad de México resulta ser que traían en 30% las muertes violentas sin causas por determinar, ¿qué es eso? Y, ay, pero reduje los homicidios. Es que traen una manipulación de cifras. Que hablas tú es reducción, de que no hubo reducción de desaparecidos, que se manipulan las cifras. Y todos los resultados de todos los insisto, decomisos, recuperación de armas. Que no han agarrado capos. Siempre ha habido decomisos, siempre. Es lo primero que hacen las autoridades. Para ti felicidades, no ha bajado la violencia. Solamente sobre la desaparición. Claro. Y todo lo otro no es, todo lo demás no hay resultados. No veo yo una desarticulación, Cuauhtémoc. Qué bueno que estén poniendo ahí casualmente abandonado el lugar, llegamos, los agarramos. Ok. Me recuerdo otro momento. Es lo que fácil estoy diciendo. ser oposición. Digo, yo he sido diputado, senador, me ha tocado ser de gobierno. Cierto, cuando eres diputado no dijiste nada del tema de Pegasus tampoco. ¿De dónde? De lo que pasó. Si a mí me lo aplicaron, ¿cómo que no dije? Claro que dije. Estábamos frontal contra el gobierno señalando que nos estaban espiando. Yo no era diputado cuando eso era dirigente. Tú fuiste diputado 2012-2015. Sí. Y esto sucedió en el 2012. Y 2015 en adelante, y lo luchamos. Nos los hicieron a nosotros, Cuauhtémoc, no sé de qué estás hablando. A mí personalmente me hicieron intervención. Lo dijiste. ¡Claro! Presentamos denuncias. Por supuesto, es que no importa quién esté gobernando. A ver, quiero resumir nada más. Yo le quiero creer al secretario de Seguridad Pública. De hecho, comparto lo que está planteando. No le tienes que creer, son los hechos lo que está pasando. Bueno, está bien. Mexicanos, según aquí Morena, ya vivimos en un país en paz, ya no hay crimen organizado, ya no hay violencia, no hay extorsión, no hay secuestros. ¿Dónde te aplaudo? Tampoco seas así de cinismo. No, así es, oye, yo estoy consciente que no es así, pero que ha habido resultados, ¿Por qué no lo aceptas? Porque están manipulando las cifras. No todo debe cifras. ser crítica. ¿Por qué no abonas algo positivo hacia el gobierno? Aquí, en esta mesa, yo dije, qué bueno que votaron a favor de la ley de seguridad. Votó a favor el PAN, ¿eh? Sí. Nomás que votamos en contra con las herramientas excesivas. También el PAN votó el 190 de la ley de comunicaciones, donde tendría que haber un juez para la intervención de los teléfonos. Claro que queremos que haya un juez, pero no hubo. O sea, ahorita lo quitaron ustedes en la ley de la Guardia Nacional. Pero bueno, lo que yo digo es, si yo estoy viendo que están manipulando cifras, no puedo no decirlo, disculpa. ¿Quieren que lo dejemos de decir? Dejen de manipular. No, yo no digo que no debatas el tema, pero que no todo te vaya solamente al tema de desapariciones. Se bajó el índice de la delincuencia, ha habido detenciones, ha habido captura de capos, ha habido decomisos de laboratorios, o sea, resultados ha habido. Mira, a ver, yo también acepto que hay muchas cosas por avanzar y que hay cosas por... Me da gusto que se esté combatiendo al crimen, ese crimen que decían que no existía y que no combatieron y que dejaron fortalecer por 6 años con López Obrador. Me da gusto que existan decomisos de fentanilo, ese fentanilo que decían que no se producía en México. Por eso crecieron, pues. Es lo que... Yo quiero apoyar esa nueva estrategia, de acuerdo. Lo único que digo es, oye, espérame. Una cosa es que apoyemos, que te estés enfocando ahora en investigación e inteligencia. Y otra es que creas que somos tontos
como para no darme cuenta que estás agarrando homicidios y metiéndolos acá. Preséntalo todo y veamos si bajó la suma de homicidios, desaparecidos y demás. Y eso sería pacificar al país. Si hacen eso, de veras, yo, el primero en aplaudir. Yo quiero que gane la visión, en este caso de García Harfuch. Me parece a mí que tiene una visión separada de la militarización anterior de López Obrador. Prefiero que gane la visión que está impulsando él. No más que no estoy de acuerdo, pues en esa manipulación es todo. Digo, no puede haber resultados si no hay inteligencia, investigación, claro. cooperación. De acuerdo. Es lo que lleva esta estrategia y es lo que está haciendo hoy García Harfuch. Me da gusto. Por eso. Nomás no pero no solamente no. Sí. Bueno, mi querido Cuauhtémoc, muchísimas gracias, mi querido Adrián. Ahora tengo que mandar un corte, no viene Mancera a hacer su chamba, pero bueno, ni hablar. Gracias, Cuauhtémoc. Una pausa, volvemos con usted. No vino el gentrificador. En la primera sala de la Suprema Corte negó el último amparo que buscaba trasladar a Eli, una elefanta africana que lleva más de 40 años en cautiverio, a un santuario en Brasil. Los ministros Juan Luis González Alcántara, Jorge Mario Pardo y Margarita Ríos Farjat votaron en contra de reabrir el caso, por lo que no habrá más revisión y su libertad no será discutida. Seguirá encerrada en el zoológico de San Juan de Aragón, aquí en la Ciudad de México, viviendo sola, aislada, repitiendo conductas de sufrimiento profundo, como lo hace desde el 2012. Verdaderamente impresionante que además de todo tengan tan poca sensibilidad ahí en la Suprema Corte y también las autoridades del zoológico. Digo, no hay, se están viendo que está poniéndose en peligro la vida del animal. ¿Qué más les da que la puedan trasladar a un santuario? En otros temas, oficiales de la Policía Estatal Preventiva rescataron a 3 perritos junto a vecinos y apoyaron a sofocar un incendio en una casa ubicada en Tlajomulco, allá en Jalisco. Afortunadamente no hubo lesionados y los 3 perros fueron rescatados sanos y salvos. Señor Roberto López Olvera, adelante, Robert. Gracias, querido Paco. Ayer le tiré unos factos que mucha gente me cuestionó que por qué yo había pensado y opinado que Guillermo Ochoa era el mejor portero mexicano en toda la historia. Y muchos me dijeron, Jorge Campos, por encima de todos. Y bueno, es un tema muy complicado el tema de los porteros, quién es el mejor, ya que ambos son íconos del fútbol mexicano con estilos, épocas y contextos diferentes. Vamos a ver lo siguiente. Vea. Por un lado, Jorge Campos, 2 veces campeón de liga con los Pumas de la UNAM. Esto lo hizo en 1990 y 1991 y en Clausura 2004. Y hay que tener muy atentos todo lo que tiene que ver con esto. Jorge Campos ha sido ganador de la Copa Oro con México en 2 ocasiones, pero Guillermo Ochoa fue campeón con América, un hombre que de verdad tuvo importante momento. Vean, 6 veces campeón de Copa Oro, 2009, 2011, 2015, 2019, 2023 y 2025. Jorge Campos en el 93 y en el 96. Ahí gana Guillermo Ochoa. Siguiente gráfico, por favor. Hay que estar atentos a lo que genera este hombre, que sin duda siempre se le recordará participación en sus 3 mundiales. 94, donde me parece brilló más, 1998 con esa tajada contra Alemania y 2002 ya cerrando también su momento como portero del tricolor. Guillermo Ochoa participó ya en 5 mundiales, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022, siendo titular en 3. Y le digo algo, estará en el mundial del 2026. Jorge Campos, ese uniforme es inmortal, ese colorido, es un hombre adelantado a su época. 2 veces campeón de Liga MX con Pumas, 90-91, Clausura 2004. ¿Qué pasó con Guillermo Ochoa? Ídolo de la América y con una carrera sólida en Europa. Mientras Jorge Campos se hizo ídolo con los Pumas, este hombre rompió paradigmas y se fue a Europa. Salió de su zona de confort. Jorge Campos a los 29 años, a los 30 años ya estaba semi-retirado y se fue a la MLS jugando para Los Ángeles Galaxy. Y Memo Ochoa a sus 39 años sigue activo y jugando en Europa, actualmente en el ABS de Portugal. Ahí está, un hombre que internacionalmente fue el 3er mejor portero en la historia en ese momento, ¿no? Mis respetos para Jorge Campos y Guillermo Ochoa, el hombre que marcó un hito y ha sido
fundamental para que México avance a la cuarto partido. Vamos a ver algo. Jorge Campos, Guillermo Ochoa, ¿usted con quién se queda? Paco, yo sé que tú eres de Campitos, Adelante, Paco. Te voy a decir una cosa, señor López Olvera, si el señor Paco Memo Ochoa sigue jugando hasta los 70 años, va a ir a otros 4 mundiales, ¿eh? Sin duda. ¿Y qué tiene, Paco, si tiene el nivel? Y no hay alguien más. Oye, ¿cuántos minutos López Olvera jugó Paco Memo Ochoa en la Copa Oro? Te voy a decir algo, Paco. ¿Cuántos minutos jugó? Es un líder. ¿Cuántos minutos jugó? Es un líder. Okay, 6 Copas Oro. I raise my case. A ver, estamos hablando históricamente, no actualmente. Actualmente Paco Memo ya va de salida, eso es un hecho. Pero en la tierra de los ciegos, el tuerto es rey. No es culpa de Memo que no hay otros porteros. No es culpa de Memo, ¿eh? Te gana tu amor por el América y la verdad este no es un noticiero ni de filias ni de fobias. Memo y a mí Ochoa no me cae bien el América. Como Memo además Ochoa de no todo, juega en el América. me quitan a este señor, por favor, porque voy a saludar a mi querida Paola Rojas, que tampoco le cae bien el América. Mi Pao, buenos días. Veo que tú también te divorciaste del América, Por Paco. bendito Dios. Gracias a Dios. Pues así tipo como se llevan Roberto y tú. Así. Ya me ganó la risa, fíjate. No, pues qué te digo, yo ya estoy más allá de la risa. Así también como discrepan ustedes, vienen discrepando el presidente Bukele de El Salvador y el secretario de Seguridad Omar García Harfuch. Hablaremos no solo de la narcoavioneta que de dónde salió, sino de los tuitazos que han intercambiado y además otra vez el gusano desgraciado barrenador que hizo que cerraran la frontera al ganado mexicano. Gusano. Como otros que yo me acuerdo, gusanos asquerosos. Te mando besos antiamericanistas. Muchos. Besos a ti y hasta a Roberto por ahí donde ande. También. No, ese no le des porque a él se los da para comer mucho. Gracias, mi Pau. Bueno, qué bueno. Mira, mientras esté lleno de amor. Este es un asunto muy polémico, sucedió aquí en la Ciudad de México y es una mamá que empieza a agarrar, en la alcaldía Gustavo Madero, agarra a su hija de los pelos, la avienta, le pega, la hija se trata de defender y aquí la polémica interesante tiene que ver con el derecho a la corrección de los padres y hasta dónde puede llegar. Hay una resolución en la Suprema Corte de Justicia que como siempre en este país que el deporte nacional debería de ser en lugar del fútbol el patear la pelotita o el patear la lata, patear la ley. Es patear la resolución en donde se presentó un amparo y se pedía reconocer el derecho que tenían los hijos de denunciar a sus padres por la corrección. No lo resolvieron en la Suprema Corte, pero eso te daría la facultad de no permitir que tu papá te corrigiera de una forma violenta. No, y justamente, sí, exactamente. No, pero justamente también muchos niños, niñas tenían ese contexto, ¿no? Cuando los regañaban, cuando los golpeaban, te voy a demandar, te voy a denunciar, yo tengo ese derecho, lo tenían. Bueno, pero lo tienen ahora. Sí. Nuestra generación le decíamos a nuestros papás que íbamos a demandar. Y te daba otro botón. Bueno. A ver, los que somos de esta generación crecimos con unos papás que no tenían los canales para saber cómo educar a los hijos. Y los hijos siempre éramos unas ladillas, sobre todo para irse a la escuela. Y como papá incluso a veces pierdes los estribos. Pero lo que sí hay que ver es un grave problema, es que el estrés está subiendo y ya no sabemos cómo canalizar y lo vamos con los hijos. Yo creo que además de todo algo sano al respecto es que haya un equilibrio, ¿no? ¿Cuál es la facultad del padre a la corrección de los hijos? Que creo que tiene que llegar hasta no lastimar. Toda humanidad tiene que tener límites. El respeto. Sí, es tu hijo, es tu papá, pero debes de
pues respetar esos límites de la violencia, ok, la estás corrigiendo, no llegar a los golpes, ¿no? Eso es un extremo que obviamente creo que está completamente fuera de lugar. El tema mental es muy importante, ¿no? Sí, claro, pero esta violencia es extrema, completamente y criminal, sí. Nuestros abuelos, ¿no? Por ejemplo, si venían de un régimen militar o en tu escuela te enseñaron, te educaron la militarización, imagínate, o sea, para ti como eras chiquito pensabas que eso era lo normal, que te dieran una cachetada, o cuántas veces habíamos visto a los maestros que daban cinturonazos a los niños. Afortunadamente ahorita eso ya se está regulando y ya los niños pueden tener, como dice Mona, la capacidad de decir, oigan, eso está mal, los vamos a denunciar. De hecho, la detuvieron ya. Pero como dice los Robert, policías capitalinos la detuvieron. ¿Dónde está la delgada línea entre no los vas a lastimar, pero cómo corriges a un niño o a un adolescente sin llegar a lo físico, pero que no se vuelvan el clásico, como dicen, escuincle caguengue, ¿no? No, pero ¿qué es un escuincle? No, como Robert y yo de chiquitos. No, a ver, por eso lo dije, sin llegar al maltrato físico, tenemos que encontrar la manera, porque si no al rato vamos a tener pequeños monstruitos a los que nadie les puede decir nada, y cuando un policía, siendo adultos o siendo adolescentes, los trate de corregir, pues como de niños nadie les puso límites, ahora nadie les puede decir nada. Sí, es un tema Sí, complejo. es un tema muy complejo. A veces, por ejemplo, en la escuela donde yo estudiaba, uno de los profesores era un oficial militar en retiro y llegaba a la clase y sacaba su 45 y la ponía encima de la clase. ¡No! ¡Qué horror! Dios. Pero siempre se portaba uno muy bien. Y los dejaba ahí nadie le decía nada. Nadie le decía ¿Sabes nada. qué? Yo tuve la virtud de encontrar ante las carencias, quizás, ¿sabes qué? Ella era muy desatendido, era muy curioso, muy travieso. Se nota. Sí, se nota, ¿verdad? Y hubo una maestra que me aventaba los borradores. Y lo que yo hacía hasta la hacía repelar porque hasta cabeceaba, ¿no? Entonces, no. La correccional no. Pero después dije, bueno, es que si me tocara un alumno como yo, híjole, yo también hubiera perdido los estribos completamente. ¿Qué opinan de los psicólogos que dicen que más vale una nalgada a tiempo que después ir por el niño a la ley? Pero este grado de violencia sí tiene que ver mucho con la salud mental y con lo que estamos viviendo actualmente. Pero yo me pregunto si también este desbordamiento de la violencia tiene que ver con la no nalgada a tiempo. No sé. A ver, no les vas a romper la pata, pero como dicen algunos psicólogos, por eso tienen esa zona amplia y ancha que con una buena se van a espatar. Es que a veces las palabras no funcionan. son suficientes. Y eso es... Ahorita que hablabas que te aventaba el borrador, también en la Libre Derecho, un maestro que es muy bueno en Derecho Administrativo, creo que era Fauci Handam, te agarraba y te aventaba el cenicero. En otra época, sí. No, pues yo también, ¿cómo se portaba? A mí nunca me agredieron, ¿no? Mira, estoy entero. Sí, a veces hasta yo tenía patillas y ya no tengo. No. Sí, había... Digo, a ver, en esa época también un maestro que nos daba Historia del Derecho llegaba fumando puro a las 7 de la mañana. O sea, ¿y quién le decía algo? En un salón cerrado terminabas más mareado del puro que de la información que te daba. Hoy esa situación, en esta actualidad, que sería una denuncia brutal, ¿no? Claro, de entrada no se puede fumar ya en espacios públicos, ¿no? No, y lo de borradorzazo tampoco. Pero después me hice seleccionado nacional. De ahí tus reflejos. Seleccionado de borrador. Y bueno, nada más para terminar, nos quedan 2 minutos. Reiterarle a usted, por supuesto, que Jorge Campos, nuestro amigo, es mucho mejor portero que Paco Memo Ochoa. Mira, se vestía padrísimo. Sí. La mejor carrera. A ver, reconozco a Jorge Campos como un adelantado a su época, un carisma único, porterazo. Pero Guillermo Ochoa, hoy hay una animación. ¿Es el mejor portero de la historia de México? Totalmente. ¿Quién? Memo Ochoa. Mejor Jorge Campos, ¿por qué no fue a Europa? Hay que preguntarle a Brody, ¿por qué no fuiste a Europa? Porque pues porque no le gusta, él es de Acapulco y se sentía muy a gusto aquí, no puede andar en chanclas en París. Si va a jugar golf en chanclas, ¿qué quieres? ¿Que esté en los Champs-Élysées? Oye, ¿viste que está su traje en el museo en París? Que llegó con su chancla, con su esposa divina de Canadá. Y hoy es un adelantado a la época porque en ese entonces él le dio la oportunidad también a brincosieras de vestirse con los colores también. Está lanzando su línea ya deportiva también. Oye, a ver, ¿qué otro portero además de Jorge Campos ha habido histórico? Pablo Larios, Osvaldo Sánchez. Que terminó muy mal. Pablo Larios, pobre. Sí, el Conejo también. El Conejo que fue también a 68 mundiales, ¿no? Que se retiró a los 72 años. 2 mundiales. Decía que tenía pelo. Memo estuvo también jugando ahí en Córcega, ¿no? Fíjate, ahí en Córcega, Ajaccio, estuvo en el Málaga, estuvo en Salernitana, está en Portugal. No, puros equipos de primer nivel. Oye, pero le llegaban 30 veces y para
disparaba 20 y le metían 9, ¿no? Pero pues es igualito que Taylor. Pero preferible. Que Navas. Preferible estar en Europa que en México jugando fútbol. Punto. Qué grosería, no es cierto. Ay, qué feo. No le hagan caso. Ahí está la élite. Adiós.